Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy quiero presentarte este tema precioso, maravilloso acerca del proceso del juicio investigador y la expiación final. Vamos a tener unas palabras de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Señor que estás en los cielos, en este momento pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija para poder comprender este maravilloso tema y que nos lleve, Señor, al conocimiento de la verdad y que por medio de ese conocimiento obtengamos la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, acerca del proceso del juicio investigador. Cuando yo digo el juicio investigador, no me refiero a los juicios de Dios, me refiero al juicio investigador, porque una persona una vez confundió esto, pensaba que yo estaba hablando acerca de los juicios. Los juicios de Dios va a ser cuando vengan las calamidades de este mundo, cuando vengan las plagas a este mundo. Entonces esos serán los juicios de Dios, pero el juicio investigador es otra cosa. Por eso, bueno, vamos a pasar a la presentación en este momento. Vamos aquí. Vamos a ver el proceso, como podemos ver ahí, el proceso del juicio investigador. Les quiero describir antes de comenzar lo que significa esta frase, la expiación de pecados. Expiación de pecados, hermanos queridos, es el proceso mediante el cual la culpa del pecador arrepentido es transferida a un sustituto. O sea, la culpa del pecador que se arrepiente es transferida a un sustituto. En este caso es Cristo, quien voluntariamente, o sea, él se ofreció como sustituto voluntariamente, quien voluntariamente asume y sufre sus consecuencias. En el juicio final, la responsabilidad por inducir al pecado es colocada sobre Satanás como instigador, como el verdadero instigador, ¿verdad?, del pecado, representado por el macho cabrío Azazel, quien es finalmente eliminado. Así el pecado es completamente borrado del universo. Ahora sí, vamos a proseguir, vamos a saltar esto, vamos a adelantarnos aquí. La base bíblica del juicio investigador. Bueno, hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de un juicio investigador, un juicio en la cual se abren libros y que somos juzgados a través de las cosas que están registradas en esos libros. Bueno, miren, dice Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Oiga bien, se sentó un juez y fueron abiertos libros. ¿Para qué se abrieron esos libros? Bueno, Apocalipsis 20:12 lo aclara. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga bien que dice que los libros fueron abiertos. Habla en plural, hablando de varios libros. Y que aparte de esos libros fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. ¿Y para qué se abrieron esos libros? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No es que los muertos van a estar presentes ahí, sino que a través de los registros que hay en esos libros son juzgados los muertos. Se revisa cada registro de los muertos para juzgarlos. También miren cómo lo dice Eclesiastés 2:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, la norma por la cual vamos a ser juzgados, por la cual la norma hacia la cual se va a comparar nuestra vida es
la ley de la libertad, los 10 mandamientos, si nosotros estamos viviendo una vida en armonía con esos mandamientos. O sea, conforme a eso vamos a ser juzgados. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una línea de tiempo. En esta gráfica vemos esta línea roja, eso representa una línea de tiempo. Lo que quiero resaltar aquí son las 2 etapas del juicio investigador. En estos arcos verdes que vemos aquí, es el juicio antes de la venida de Cristo. El juicio investigador tiene 2 etapas, una antes de la venida de Cristo, la otra posterior a la venida de Cristo, que se realizará durante los 1000 años que estemos en el cielo. Pero lo que yo quiero hablar más es de esto, lo que se realiza antes de la venida de Cristo. Y este juicio investigador antes de la venida de Cristo también tiene 2 etapas. El juicio de los justos muertos y el juicio de los justos vivos. El juicio de los impíos se realizará durante los 1000 años en el cielo. Entonces, ¿quiénes son los que son juzgados antes de la venida de Cristo en este juicio investigador? ¿Qué casos, qué registros son los que se investigan? Pues los registros de los justos muertos, todos aquellos que su nombre fue registrado en el libro de la vida, se les revisa o se les realiza un juicio para ver si ellos son dignos de entrar en el cielo. No porque Dios necesite saber si la persona es digna o no, sino porque los seres que Dios creó sí necesitan saberlo, y ellos tienen que estar seguros que Dios es un Dios justo, que Dios no es un Dios arbitrario como lo dice Satanás, sino que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que las personas que va a meter al cielo son personas dignas del cielo. Después que termina el juicio investigador antes de la venida de Cristo, termina el tiempo de gracia y comienza el tiempo de angustia, donde caen las 7 plagas, y al final de eso viene el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos libros del juicio investigador? O sea, esos libros que están allá en el santuario y que se van a revisar, pues son los libros, hermanos, los libros, por ejemplo, el libro de la muerte, el acta de decretos, son los libros celestiales, un libro en el cual está registrados los pecados que nos condenaban antes de la justificación. Es el libro de la muerte, el acta de decretos. También está el libro de la vida, donde están registrados los nombres de los que fueron justificados. Y están los libros de memoria. ¿Cuáles son los libros de memoria? Es ese conjunto de libros donde están registrados las buenas acciones, están registrados los pecados arrepentidos y confesados, y están registrados los pecados no confesados. O sea, número 1, hay un registro de buenas obras y buenas acciones. Hay otro registro de pecados confesados y arrepentidos, y hay otro registro de pecados no confesados y no arrepentidos. Vamos a ver primero, aquí esta cita de la hermana Elena de White, que dice: cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados. Ella está hablando aquí del juicio investigador. Y habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria, oiga bien, ¿qué hay en los libros de memoria? En caso de que alguien tenga en los libros de memoria ese conjunto de libros, ¿verdad?, en los cuales están registrados buenas acciones, pecados confesados y arrepentidos, pecados no confesados. Bueno, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros. Conflicto de los siglos, página 474, el capítulo 29, ¿verdad?, que se titula el juicio investigador. Entonces, en los libros de memoria hay pecados confesados, hay pecados no confesados, y hay pecados, hay buenas obras registradas ahí. Ese conjunto de libros son los libros de memoria. Entonces, los libros de memoria, como lo vemos aquí.
Hablemos del primero, el que les mencioné primero. El libro de la muerte, el acta de decretos, que dice Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por esos pecados, esa acta de decreto fue la que murió Cristo, por eso son los que pagó Cristo. Y esos pecados, Cristo los expió totalmente en este mundo. Y cuando Él resucitó, llevó esa acta de decretos en forma de registro. O sea, los pecados los llevó en forma de registros, no para ser expiados. Los llevó cubiertos con su sangre, no para ser expiados, sino como una evidencia de su sacrificio. Era perfecto. Miren cómo dice el griego, la palabra griega usada aquí para acta es cheirografón, que significa, o que literalmente significa escrito de mano o documento escrito con la propia mano. Era un término legal que se usaba para referirse a un registro de deuda, como una especie de pagaré o confesión escrita de lo que se debía. Esta acta contiene decretos que eran contra nosotros, lo cual indica reglas o cargos legales que testifican contra el pecador. Esta acta de decretos no es la ley, como dice algunos, que Cristo anuló la ley, dice, y la clavó en la cruz. No, anuló el acta, no las tablas de la ley, anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Eso fue lo que Cristo anuló. ¿Cuál es ese acta de decretos? Todas esas transgresiones de la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Todas esas transgresiones que nos condenaban, y Cristo las anuló, pagó por ellas, expió todos esos pecados y nos dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo, porque eso era lo que nos condenaba. Dice, hermanos, esos son los pecados. El libro, ¿qué hay en el libro de la muerte? Pues los pecados que Cristo expió, y cuyos registros de manera simbólica Cristo llevó al santuario, cubiertos con su sangre, no para ser expiados, sino para presentarlos ante el Padre como evidencia de su sacrificio y los méritos obtenidos con su sangre. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, todos esos pecados que habíamos cometido antes de ser justificados. Cuando somos justificados, Cristo nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, ya sin nada que nos condene, sin ninguna acta de decreto, sin deber ya nada, porque Cristo expió totalmente esa acta de decreto. Cristo pagó por eso que nos condenaba. En el libro de la vida, ¿qué hay en el libro de la vida? Pues los nombres de todos aquellos que se arrepienten, aceptan a Cristo en su corazón, son justificados. Su nombre es registrado en el libro de la vida. Aquí dice, mire, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el libro de la vida, hermanos, se registran los nombres de los redimidos. Libros de memorias, pues ese conjunto de libros. Libro de las buenas obras, usted puede buscar Malaquías 3:6, Nehemías 13:14, Hebreos 6:10, el libro de pecados arrepentidos y confesados, el libro de pecados no confesados. Todos esos registros son los libros de memoria. El registro de buenas obras, el registro de pecados arrepentidos y confesados, y el registro de pecados no confesados. Ese conjunto de libros son los libros de memoria. ¿Cuál es el proceso del juicio? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este momento, cómo se realiza el juicio investigador. Esto, hermano, yo lo estoy resumiendo, me estoy saltando muchos aspectos porque quiero presentarles lo más importante, lo primordial. Aquí en esta gráfica, ¿qué vemos aquí? El libro de la muerte o el acta de decretos. Sin Cristo, esto es lo que me condena, el acta de decretos. El único registro que hubiera en el cielo mío sería esto, esa acta de decretos contra nosotros.
Eso es lo que hubiera en el cielo si Cristo no hubiera venido a esta tierra. Esto es lo que me condena. A Cristo se le cargó todos esos pecados. Cristo pagó por todos ellos. Cristo murió por todos esos pecados. Pecados de todas las edades, de todos los tiempos. Cristo murió por todos esos pecados, pero los pecados que nos condenaban, los pecados de la vieja criatura. Si esta vieja criatura no va a Cristo, el perdón de estos pecados que están en esta acta de decretos no se aplica a esta persona. ¿Por qué? Porque para que el perdón se aplique a la vieja criatura, tiene que ir a Cristo y pedir perdón por sus pecados. Cuando va a Cristo y pide perdón por sus pecados, entonces se aplica el perdón y Cristo lo convierte en una nueva criatura y le da todo el poder para que viva una vida de santidad, y se abre un nuevo expediente en los registros celestiales. Se abre un nuevo expediente de la persona, de la nueva criatura. Sin Cristo, lo único que hay es esto que nos condena. Aunque Cristo pagó, si yo no acepto ese regalo, entonces voy a morir aún. Aunque Cristo ya pagó por esto, voy a morir por haber despreciado el sacrificio de Cristo. Pero cuando vea a Cristo, convierto en una nueva criatura, recibo el poder del Espíritu Santo y se abre un nuevo expediente en el cielo, un nuevo expediente mío. Ya esto ya no me condena. Ahora mi nombre es registrado en el libro de la vida. Y hay un registro de buenas obras, pecados confesados y arrepentidos, y esos son los que se le van a cargar a Azazel, los pecados confesados y arrepentidos, así como ocurría en el santuario terrenal. Los pecados por error que el pueblo de Israel cometía, entraban al santuario, se acumulaban allí. El día de la expiación, el santuario era purificado de todos esos pecados que habían sido acumulados, que son estos, y eran cargados sobre Azazel, no como voluntario, sino como responsable de haber hecho al pueblo de Dios, de haber inducido al pueblo de Dios a cometer esos pecados. Esos pecados son cargados como Azazel, sobre Azazel como el chivo expiatorio, no como voluntario, sino de forma obligatoria, como responsable de haber hecho al pueblo de Dios pecar. Entonces a él se le adjudica pecados, los pecados confesados y arrepentidos de las nuevas criaturas, pecados que cometió por error, pero pecados que la nueva criatura comete de forma deliberada, Azazel no es responsable. Azazel es responsable solamente de pecados de ignorancia. Entonces el pecado deliberado, o pecado que no fue confesado, arrepentido, porque es que el pecado deliberado nosotros cometemos un riesgo, el riesgo de que Dios no nos otorgue arrepentimiento, no porque Dios no quiera darnos perdón, sino porque ya lo hizo todo y nosotros no nos pudimos mantener en santidad. Entonces ya no puede Dios otorgarnos arrepentimiento, si ya de nada va a servir. Entonces esos pecados no confesados son los que Dios no nos otorgó arrepentimiento. Entonces ¿quién paga por esos pecados? Pues la nueva criatura que pecó, que se apartó de la verdad y se fue. Entonces esos pecados van a ser cargados sobre él. Y si tenía también pecados confesados, también van a ser cargados sobre él. Y también estos pecados van a ser cargados sobre él. ¿Por qué? Por haber despreciado el sacrificio de Cristo. Aunque Cristo murió y cubrió con su sangre estos pecados, van a ser cargados sobre él por haber tenido por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, pecados confesados, pecados no confesados y no arrepentidos son esos pecados que Dios no otorgó arrepentimiento. O sea, nosotros cuando pecamos deliberadamente corremos el riesgo
de que Dios ya no nos dé un arrepentimiento genuino. Pero si nosotros hemos cometido un pecado deliberado y Dios nos da arrepentimiento, entonces ese pecado es, de alguna manera Dios lo va a considerar como un pecado de ignorancia por haber desconocido esta luz de que pecados deliberados no se le cargan a Azazel, porque Azazel no es responsable de pecados deliberados. El responsable de pecados deliberados es la persona que los cometió. A Azazel se le adjudican los pecados confesados y arrepentidos de ignorancia. Esos son los que se cargan sobre Azazel. Entonces, aquí miren como dice Juan, 1 Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todos los pecados de todo el mundo es esos que nos condenaban. Cuando venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en una nueva criatura. Romanos 3:25-26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que son estos, que nos condenaban. Ahora que venimos a Cristo, esto que nos condenaba ya no nos condena, porque Cristo pagó por ello. Ahora yo soy una nueva criatura y tengo que vivir una vida de santidad, una vida en la que solo hayan buenas obras, y si de alguna manera por error o debilidad pequé, pues esos pecados van a ser colocados sobre Azazel. Cristo, entonces, con Cristo nada me condena, con Cristo nada me condena y comienzo la vida nueva. O sea, esta acta de decretos, cuando estoy en Cristo, ya no me condena. Ahora ya no tengo esto que me condene, ahora sí comienzo una vida nueva de santidad. Soy una nueva criatura, mi nombre es registrado en el libro de la vida, y se abre este expediente, estos registros, para cuando en el juicio final, cuando se realice el juicio, cuando termine el juicio investigador, cuando se ha revisado mi caso, se va a revisar las buenas obras, estos pecados que van a ser colocados sobre Azazel, y si no hay pecados aquí, entonces yo soy declarado justo. Estos pecados son eliminados y solo queda el libro de la vida con mi nombre y las buenas obras, y estos ya no me condenan, son desechados también. Ahora hay un error que se enseña hoy día, y es el siguiente: que Cristo pagó por los pecados pasados, ¿verdad?, de la vieja criatura, pero también que Cristo pagó por pecados de la nueva criatura, pecados que la nueva criatura se arrepintió y que Cristo los expió, los pagó. ¿Cuál es el error de esto? Si Cristo pagó por pecados de la vieja criatura y pagó por los pecados también de la nueva criatura, y Cristo los pagó totalmente porque su sacrificio fue perfecto, entonces el problema es esto: ¿para qué Azazel? Que alguien me explique, ¿para qué Azazel? No tiene sentido Azazel aquí en la ecuación si Cristo pagó también por los pecados de las nuevas criaturas. Cristo no pagó por pecados de las nuevas criaturas, Cristo pagó por los pecados de las viejas criaturas. Cuando yo soy una nueva criatura, se me da el poder del Espíritu Santo, un nuevo comienzo. Y si yo peco y no me arrepiento, eso es como una nueva acta de decretos que me condena. Es como esta acta, esto es como una de estas aquí. A Cristo no se le pueden cargar estos pecados, porque entonces Azazel pierde el sentido. También hay otro error que dice que Cristo pagó por los pecados de la vieja criatura, también por los pecados de las nuevas criaturas, y que finalmente esos pecados serán de la nueva criatura, por los cuales Cristo murió. Por ejemplo,
los pecados de las viejas criaturas serán colocados sobre Azazel, y también los pecados de las nuevas criaturas finalmente también serán colocados sobre Azazel. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué quiere decir entonces? Que Cristo, el sacrificio de Cristo fue imperfecto, y que el sacrificio de Cristo no logró pagar totalmente o expiar totalmente estos pecados, esta acta de decreto, y que tiene que Azazel ser un corredentor con Cristo, que Cristo hizo una parte y Azazel va a ser la parte final. Entonces hacemos de Azazel un corredentor con Cristo. Por lo tanto, no tiene sentido. ¿Cuál sería la forma correcta? Es esta. El ser humano sin Cristo tiene dos caminos. Bueno, dos caminos hay para el ser humano. Sin Cristo hay una acta, que aunque Cristo pagó por ella, si no va Cristo, el perdón no se aplica a la persona, y por lo tanto va a la muerte eterna, porque la paga del pecado, de estos pecados, es la muerte. Pero cuando vamos a Cristo y pedimos perdón, somos justificados, y esto ya no nos condena. Ahora no hay nada que nos condene, somos una nueva criatura. Se nos da el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Y si por alguna razón, siendo nuevas criaturas, pecamos de alguna manera, por ignorante o debilidad, o por pecados de ignorancia o debilidad, esos pecados serán cargados sobre Azazel. Y si esta nueva criatura tuvo pecados no confesados, pues ella va a pagar y va a ir también a la muerte eterna. Pero por la nueva criatura, Cristo no pagó. Cristo murió y expió totalmente los pecados de toda la humanidad. Pero cuando la humanidad es una vieja criatura, cuando es una nueva criatura, por eso existe un santuario donde se acumulan esos pecados para ser expiados y colocados sobre Azazel. Para eso es el santuario, porque todo este tiempo es un periodo de prueba que Dios nos da para probar si somos dignos de ir al cielo. Entonces es una última oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, mi querido hermano, Dios nos está dando una última oportunidad. Hay pecados por los cuales, y debemos ser conscientes de eso, por los cuales Dios no otorga arrepentimiento, no porque Dios no quiera dar arrepentimiento, sino porque ya lo hizo todo, y de nada serviría dar un arrepentimiento a una persona, y porque también Cristo tendría que morir nuevamente para expiar esos pecados. Si Dios te da arrepentimiento, es porque hay perdón todavía. Mi querido hermano, no nos arriesguemos. Hay un riesgo grande al cometer pecados deliberados. Corremos el riesgo de que Dios no nos otorgue arrepentimiento, que ya lo hizo todo, y nosotros paguemos por esos pecados. No va a pagar ni Cristo ni Azazel, sino que pagaré yo por esos pecados. Por los pecados de las viejas criaturas, por eso murió Cristo y los expió totalmente. Por los pecados de la nueva criatura, esos serán colocados sobre Azazel. Y si yo tengo pecados que no me arrepentí, eso los pagaré yo. Eso es el proceso del juicio investigador, mi hermano. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga grandemente su vida.